Hermanos, buenas noches. El Señor les bendiga. Es un privilegio que me da el Señor en su gracia y su misericordia al visitarles. La hermana Rosita nos había dicho, bueno, vamos a ir a un lugar, a una iglesia, a visitar a un pastor que hace como 6 años, cuando veo al pastor Jacobo, lo recordé que hace como 6 años estuve, no sé si era este mismo lugar, era algo diferente, ¿cierto? Pero el Señor les ha bendecido, hermanos, y veo una iglesia que empieza a crecer, se empieza a multiplicar, como lo decía también la hermana, a hacer misiones, que es lo que el Señor nos ha mandado y está en su corazón. Pastor Jacobo, gracias por la invitación. Hermanos de la iglesia Frater, aquí en el Progreso, están progresando y espero que espiritualmente muchísimo. Vamos a orar, vamos a leer la palabra del Señor, vamos a explicarla y vamos a aplicarla. Todo para la gloria de Dios, la edificación de la iglesia y la salvación de las almas. Amén. Oremos al Señor. Padre, en esta noche nos encomendamos a ti. En esta noche venimos dependientes de ti, Señor. Porque ¿quién es suficiente para estas cosas, Señor? Solo tú eres el que nos sostiene, solo tú eres el que nos fortalece, solo tú eres quien nos da la sabiduría y la fuerza, Señor, para traer este sublime mensaje, Señor, de tu palabra. Somos indignos siervos, Señor. Somos siervos inútiles porque lo que nos has mandado hacer, eso hemos hecho. Y te rogamos en esta noche que nos asistas, que el poder de tu Espíritu Santo traiga luz, entendimiento, comprensión espiritual. Padre, que ni mi palabra ni mi predicación sea con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración de tu Espíritu y poder, para que la fe de estos hermanos esté fundamentada no en la sabiduría de un hombre, sino en el poder tuyo. Padre, nos encomendamos a ti. Glorifica tu nombre, glorifica el nombre de tu Hijo Jesucristo, y que tu Espíritu Santo guíe a toda la verdad a estos hermanos, a esta congregación, todo para el honor, la gloria y la alabanza de tu nombre. Amén. Les invito a que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 13. Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 13. Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 13. Dice así la palabra del Señor. Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 13. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Amén. Todos en algún momento de nuestra vida padecemos necesidad. La realidad, mis hermanos, es que somos seres necesitados. Todos aquí somos seres necesitados. Necesitamos oxígeno, necesitamos alimento, necesitamos hidratarnos, necesitamos compañía, necesitamos una familia, necesitamos un trabajo. Y lo más importante y trascendental es que necesitamos la salvación eterna.
necesitamos a Cristo, necesitamos su palabra que nos guíe. Somos seres necesitados. Eres un necesitado. Admite tu necesidad de la gracia de Dios cada día en tu vida, porque eres un necesitado. El problema de los hombres es el orgullo, la autosuficiencia. Pero Dios siempre nos trae a su palabra y nos muestra cuán glorioso es Él y cuán necesitados somos nosotros. La sana doctrina, la doctrina bíblica siempre, y tú lo vas a encontrar de principio a fin en las Escrituras, exalta la gloria de Dios y humilla la arrogancia del hombre. Tú y yo somos seres necesitados. Necesitamos la gracia de Dios cada día. La iglesia de los filipenses había mostrado al apóstol Pablo en momentos de necesidad un cuidado especial. Los filipenses fueron sensibles ante la necesidad del apóstol. Ellos mostraron interés en él y le enviaron una ofrenda cuando él se encontraba, escúcheme, no en una playa, no en la comodidad de su casa, no en la comodidad de una oficina. Él estaba en una fría y oscura prisión, encadenado. Dios había puesto en el corazón de los filipenses el ayudarle, que le enviaran un recurso, que le enviaran ayuda, que le enviaran un sustento. Les había dado no solo la habilidad, sino también la mentalidad, una mente dispuesta, un corazón generoso para ayudar al apóstol. Y aquí nos muestra la Escritura que el apóstol Pablo allí en aquella prisión estaba muy agradecido por la ofrenda recibida. Pero su mayor y profunda gratitud hacia ellos estaba en reconocer que habían sido instrumentos útiles en la mano del Señor para ayudarle cuando él más lo necesitaba. La alegría que él sentía era una alegría en el Señor. Por eso lo primero que vemos en este versículo 10 dice: en gran manera, escuchen con atención, en gran manera me gocé en el Señor. ¿En quién se gozaba él? En el Señor Jesucristo, en nuestro Salvador, en el Salvador de nuestras almas, en aquel que es cabeza de la iglesia, en aquel que todo lo llena en todo. Él se gozaba en él, en la persona y obra del Señor Jesucristo. Lo primero que vemos es que su regocijo se centra en el Señor, se centra en Cristo Jesús. Pablo sabía bien y lo entendía bien por el Espíritu Santo que todo bien, que toda buena dádiva proviene del Padre de las luces, proviene del Señor, procede de Dios, de su gracia, de su divina providencia. Y por eso él exclama: me alegré en gran manera en el Señor. Pablo ha entendido que el objetivo de su vida es magnificar a Cristo, su devoción hacia Cristo y su deseo de que toda su vida exalte al Señor independientemente de las circunstancias, le lleva a decir desde una fría cárcel: en gran manera me gocé en el Señor. El apóstol Pablo experimenta esta providencia divina en su vida y ministerio. Ahora, cuando me refiero a la providencia de Dios, me refiero a la obra de Dios. Escuchen con atención qué es la providencia. Yo les digo mucho allí en la iglesia en Colombia a nuestros hermanos que no es coincidencia, hermano, no es coincidencia, es providencia. ¿Qué es la providencia? Cuando me refiero a la providencia de Dios, me refiero a la obra de Dios, en la cual Él acomoda de antemano las circunstancias, las situaciones para el cumplimiento de sus santos propósitos. La providencia de Dios es su mano gobernando soberanamente los asuntos de la vida. Nada ocurre por casualidad. Todo está dentro de un plan. Todo está dentro de un diseño. Todas las cosas están bajo el gobierno de Dios. Y Dios, por su gracia y en su providencia, hizo que la iglesia allí en Filipos, esa iglesia se interesara genuinamente en las necesidades del apóstol Pablo. Y vino la ayuda en el momento preciso.
Vino la ayuda en el momento cuando él más lo necesitaba. Por eso el apóstol Pablo agradece primero a Dios por la generosidad de los filipenses hacia él. Él reconocía que el Dios soberano era quien les dio el poder y quien les había dirigido en sus corazones, porque es Dios, hermanos, quien produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Y él dirigió los corazones para que le ayudaran, para que fueran dadivosos, para que le cuidaran. En esos momentos difíciles por los cuales atravesaba el apóstol Pablo, fue Dios quien hizo que ellos se interesaran en medio de la necesidad. Dios puso en sus corazones que le ayudaran. Dios les dio la capacidad de una mente dispuesta al querer como el hacer, como ya lo había dicho, y todo para la gloria de Dios y la causa de Cristo. Qué grande alegría, hermanos, y pónganme en atención a esto. Qué grande es la alegría cuando reconocemos que todo bien procede de Dios y que Él es nuestro sustentador. ¿Has experimentado ese gozo? Cuando has visto, Señor, eres tú quien me sustenta, eres tú quien me sostiene, eres tú el sustentador, eres tú la fuente y el dador de toda bendición. Y por ello alabamos y engrandecemos el glorioso nombre del Señor. Por eso aquí el apóstol Pablo dice: me regocijé grandemente en el Señor. Él no se estaba regocijando en últimas en las cosas materiales que había recibido. Él no estaba regocijándose en últimas en la ofrenda o en la dádiva que había recibido. Él se regocijaba en el Señor. Mira la actitud de Pablo hacia las cosas materiales. Hermanos, debemos cuidarnos de no terminar amando las cosas y usando al Señor. Muchos hoy quieren usar al Señor para tener cierto progreso material o económico en sus vidas. Muchos se interesan más por la bendición que por el Dios que bendice. Y debemos tener mucho cuidado porque es una línea muy delgada, hermanos. Debemos cuidarnos de no terminar amando las cosas y usando al Señor. Al contrario, debemos amar al Señor sobre todo, usando las cosas que Él nos provee y administrando las cosas que Él nos da. Porque tú y yo no somos dueños, tú y yo somos administradores de todos los recursos que Dios nos ha dado. Todo para su gloria y para el bien del prójimo. El versículo 10 continúa diciendo: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pablo aquí les está diciendo: cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre lo han hecho, sé que siempre han querido preocuparse por mí, por la gracia de Dios. Y dice que se regocije. Regocijaos siempre en el Señor. Regocijaos, versículo 4 del capítulo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Mira la actitud de Pablo y el agradecimiento del apóstol hacia el Señor y de cómo él veía, cómo Dios les había usado, cómo Dios había ordenado todas las cosas para que en últimas tanto él como los filipenses reconocieran su gracia y su bondad para con su pueblo redimido. Hermano, hermana, ¿ves el cuidado de Dios a través de aquellos que te ayudan? Escúchame. ¿Ves tú como ve el apóstol Pablo? ¿Ves tú el cuidado de Dios a través de aquellos que te ayudan? ¿Lo has visto? El Salmo 118:7 dice: Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Qué hermoso poder ver la vida así. Cuando tú recibes una bendición de alguien, es Dios usando esa persona para que tú des gloria al Señor y le reconozcas como la fuente de provisión y sustento para tu vida, tanto espiritual como terrenal. Alaba al Señor, hermano, y sea agradecido, hermano. Sea agradecido con otros en quienes Dios ha obrado y ha querido usar para tu bien. Pide al Señor que te haga también un instrumento útil para el bien de otros.
¿De qué manera práctica los hermanos de Filipo mostraron sus buenos deseos y sentimientos hacia el apóstol Pablo en medio de su necesidad? Mira el versículo 18, mira la manera práctica en que ellos expresaron sus buenos deseos. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ellos le enviaron una abundante ofrenda. Él lo que está diciendo aquí: estoy bien abastecido por lo que ustedes enviaron. Esta fue la manera práctica que ellos lo expresaron, sus buenos deseos y sentimientos hacia el apóstol Pablo en medio de su necesidad. No solo quedó en palabras, sino que eso se transformó en hechos, en una práctica. ¿Sabes cuál ha sido nuestro problema como iglesia del Señor? Es que sabemos mucho y practicamos poco. Ese es el problema. Conoces mucho pero practicas poco de lo que Dios manda en su palabra. Y esa es una gran deficiencia. Y debemos pedir al Señor su gracia, que nos capacite, para que no solo sea una profesión de nuestra boca, no solo un decir de nuestros labios, sino también una acción en nuestras vidas. Amén, hermanos. Ahora, ya habían hecho esto en otras ocasiones los filipenses. Ya le habían ayudado al apóstol en varias oportunidades. Esta iglesia estaba atenta, era una iglesia sensible a las necesidades de los hermanos. En varias oportunidades lo hicieron. Ellos nunca se quejaron. Ellos nunca le echaron en cara la ayuda que le daban al apóstol Pablo. Ellos no le dijeron: apóstol Pablo, ya te hemos ayudado mucho. Ya te hemos ayudado en varias oportunidades. ¿Qué más quieres si ya te hemos ayudado? Pero ellos siempre mostraron un genuino interés hacia las necesidades del apóstol. Versículos 15 y 16. Dice así: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Amén. Ellos enviaron dádivas más de una vez para las necesidades del apóstol Pablo. Y él por eso les dice en la parte B del versículo 10: revivieron el cuidado de mí. De nuevo he recibido la bendición de parte de ustedes. Ya habían pasado varios años desde que los filipenses habían dado su primera ayuda económica a Pablo para cubrir sus necesidades en Tesalónica. Pablo sabía que ellos tenían el deseo de reanudar esa ayuda, pero se dio cuenta que en la providencia de Dios ellos no habían tenido la ocasión o la oportunidad de ayudar. Los filipenses ahora en el versículo 10 nos dice: tienen la oportunidad para revivir el cuidado hacia mí, dice el apóstol. Es como si el apóstol les estuviera diciendo, y pónganme atención a esto: tu cuidado de mí ha florecido nuevamente. Al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. Hermanos, y aunque los filipenses siempre habían estado solícitos para ayudar, pareciera, y pónganme atención a esto, que por un tiempo considerable no habían estado tan atentos como solían serlo. Pero en el momento oportuno, hermanos, no es en el tiempo nuestro, es en el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios siempre es el tiempo oportuno, hermanos. En el tiempo oportuno revivió de nuevo ese deseo, esa disposición de ayudar al apóstol, como en otras ocasiones. Como los árboles en un frío invierno no tienen hojas, ni flores, ni fruto, pero en la primavera reviven otra vez y extienden sus ramas con sus hojas, flores y frutos. Así como en la temporada de invierno los árboles se ven estériles, infructuosos y lucen como si estuvieran muertos, pero cuando la temporada de primavera viene, ellos reviven otra vez. Así pasa muchas veces con el pueblo de Dios. Si lo has visto, si lo has notado, los creyentes se comparan con árboles y se llaman árboles de justicia, según Isaías 61:3. Pero a veces esos árboles, esos creyentes,
que son verdaderos, genuinos creyentes, tienen sus temporadas de invierno. Parecieran infructuosos en ciertas temporadas, creyentes quietos que no ayudan, no sirven como deberían hacerlo. Están allí indiferentes, indiferentes con el hermano, indiferentes hacia la obra del Señor, indiferentes hacia sus ministros. Pero por la gracia de Dios siempre llega un tiempo, pasa el invierno y viene la primavera. Siempre por la gracia de Dios llega ese tiempo de primavera y reviven otra vez en su fe. Reviven otra vez en su esperanza en Cristo, en su amor hacia Él, en el amor hacia el prójimo y hacia los ministros del Evangelio, hacia la obra del Señor. Como lo dice Cantares capítulo 2, versículo 11, cuando el amado le habla a su amada, cuando Cristo le habla a su iglesia y le llama. Y dice Cantares capítulo 2 versículo 11, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron su olor. Levántate, oh amiga, amiga, hermosa mía, y ven. Esta es la esperanza que hoy nos da la palabra del Señor. No sé cuán indiferente estés en tu vida espiritual hacia Dios y hacia tu prójimo y hacia la causa de Cristo. Pero la palabra del Señor nos da esperanza. Y así como los filipenses fueron movidos otra vez por el Señor y revivió ese cuidado de ellos hacia el apóstol, hacia la obra que él realizaba, así el Señor haga con nosotros. Así el Señor obre con su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y salgas de ese letargo espiritual, de esa mediocridad espiritual, y te vuelvas al Señor. Y tú dirás, ¿cómo hago? ¿Qué debo hacer? La Biblia nos enseña que debes arrepentirte. Debes arrepentirte de tu frialdad espiritual, de tu indiferencia espiritual, de tu negligencia espiritual. Y venir de nuevo al Señor en arrepentimiento y fe. Esto fue el motivo de gozo del apóstol. El fruto que apareció en ellos nuevamente por la gracia de Dios, por esa gracia operante en sus vidas. Ellos vieron de nuevo la oportunidad para servir, para cuidar a otros. Dios en su providencia hizo que la iglesia de Filipos se interesara en las necesidades de este hombre. Y la ayuda vino, como les decía, a la hora precisa, en el momento oportuno, en el momento en que el apóstol más lo necesitaba. Ellos anhelaban ayudarle, pero les había faltado la oportunidad, lo que dice la Escritura. Quizás se entretuvieron en otras cosas. Cuidado con entretenerte con otras cosas. Somos muy susceptibles a eso, nos entretenemos con otras cosas y descuidamos lo que es importante delante del Señor. Muchos cristianos hoy en día tienen la oportunidad para ayudar a otros, pero les falta acciones concretas para hacerlo. Viven entretenidos, viven más interesados en sí mismos. Son sus propios intereses los que más les importa y no los de Cristo, no los de los hermanos. Y debemos trabajar en ello y no distraernos tanto que descuidemos la ayuda mutua que el Señor nos ha mandado tener en medio de su iglesia. Dios ponga en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Que tu cuidado hacia otros florezca nuevamente como un árbol florece después del invierno. Y no desaprovechemos oportunidad para ayudar y servir a otros. Hermanos, no es solo sentir preocupación por nuestros amigos en problemas, sino hacer algo por ayudarlos. Ese es el llamado que el Señor nos hace a través de su palabra. Y esto fue lo que hicieron los filipenses cuando de nuevo vieron la oportunidad de ayudar al apóstol Pablo. Esto se llama ayudar y poner acción. Tengamos consideración afectuosa hacia otros y sirvamos movidos por el amor a Cristo. Siempre busquemos la oportunidad para servir. Siempre busquemos la oportunidad para ayudar y aportar a la causa de Cristo. No es la causa de un hombre, es la causa de Cristo. Son los negocios del Padre. Es el avance de su reino, es la difusión del Evangelio, es el sostenimiento de su obra.
Oh hermanos, cuán importante es vivir para el Señor y vivir para esta causa que Él nos ha encomendado como iglesia. Que se evidencie nuestro regocijo en Cristo, alabando su glorioso nombre. Él es quien cuida a su pueblo, y estemos atentos a las oportunidades que se nos presentan para ayudar a otros. Esto glorifica a Dios y es provechoso para nuestras almas. Amén. Versículo 11. El versículo 11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Mira lo que Él les está diciendo. Y estas palabras no son una expresión afanada de su extrema necesidad. El apóstol Pablo no les está diciendo: mírenme, estoy mal, denme una ayudita. Él no les está diciendo eso, o envíenme pronto otro donativo, por favor. Él no está pidiendo, como hoy de pronto en muchos lugares se pide dinero y dinero y dinero, y les importa más el bolsillo de la gente que el alma de las personas. Él no está pidiendo de esa manera. Esa no es su intención, mostrarse desesperado y dependiente de la ayuda del hombre, porque no dependemos del brazo del hombre, dependemos del brazo del Señor Todopoderoso. Él confiaba en Dios, él confiaba en la providencia del Señor, era su apoyo, y era el Señor quien le ayudaba a adaptarse a sus circunstancias. Y con esto Él quiere enseñarles. Por eso Él les decía en el versículo 12: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Era Dios quien le ayudaba a adaptarse a sus circunstancias. Y Él primero les está enseñando que su regocijo debe estar centrado en Cristo, que es la fuente de las bendiciones del creyente. Lo segundo, que buscaran siempre la oportunidad de ayudar a otros, porque eso agrada al Señor y da gloria a su nombre. Y lo tercero, que aprendieran a través de su ejemplo, a través del ejemplo del apóstol Pablo, a contentarse en cualquier circunstancia. A contentarse en cualquier circunstancia. Él les está diciendo: he aprendido una gran lección en medio de cada prueba. He aprendido una gran lección en medio de cada situación. He aprendido una lección, y la lección aprendida es que puedo estar satisfecho, cualquiera que fuera mi situación. Cristo era suficiente para él. El camino recorrido del apóstol Pablo desde su conversión lo ha llevado cada vez más cerca de Cristo. Lo ha llevado más cerca del amor de Cristo. Lo ha llevado más cerca del poder de Cristo. Y él ha podido ver en Cristo el sustento que él necesita. Más cerca de Cristo, más cerca del contentamiento en él. Él había descubierto que Cristo es suficiente. Que es Cristo quien llena nuestras vidas, que es Cristo quien llena nuestras necesidades. Su contentamiento tiene su fuente, no en sí mismo, no en un hombre, sino en Cristo mismo, quien es la fuente que jamás se secará, a pesar de las circunstancias que atravesemos en esta vida, mientras somos peregrinos en este mundo. Cristo es suficiente. Es como si tuvieras sed, mucha sed, y bebieras de un río, de un caudaloso río, y tuvieras mucha sed, y bebieras, y bebieras, y bebieras, y pensaras: uy, si bebo tanto, de pronto el río se seca. No, el río nunca se va a secar por más que tú bebas, porque ese río tiene aguas abundantes, ese río tiene corrientes que no paran. Así es la gracia de Dios en Cristo. Puedes beber y beber y beber y saciar tu sed y nunca, nunca secarse la fuente de la gracia. Cristo es el sustento del hombre. Cristo es el sustento de la iglesia. Cristo es el sustento del creyente. Cristo lo es todo, hermanos. El estar satisfecho en Él es nuestra mayor riqueza. Estar contentos con lo que tenemos y lo que Él nos ha concedido por su gracia. Hermanos, a veces caemos en el pecado de la queja.
A veces murmuramos y pensamos mal contra el Señor. Hermanos, no te enfoques en lo que te falta. Más bien enfócate en lo que has recibido del Señor y sé más agradecido. Sabes que el desagradecimiento, el ser desagradecido, te lleva a una vida de idolatría. Romanos 1:18 y versículos siguientes dice que ellos no le dieron gloria a Dios ni fueron agradecidos y fueron idólatras, rindiendo adoración a la criatura antes que al Creador. Quien es desagradecido está en la línea, en el borde, hermanos, de ser un idólatra. Estar satisfechos es nuestra mayor riqueza en el Señor. Y he aprendido el secreto, versículo 12, volvámoslos a leer. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Y él dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Él aprendió el secreto de vivir cualquier situación, hermanos. Póngame mucha atención. Ya vamos terminando la introducción del mensaje. No, póngame atención en esta parte. Él dice, he aprendido el secreto de vivir cualquiera que sea mi situación. Él sabía cómo defenderse con escasos recursos, con escaso alimento, vestido y necesidades diarias. Pero él también sabía vivir en prosperidad, tener abundancia. Él sabía cómo estar contento y confiado, con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pablo sabía vivir con o sin nada, o con todo lo necesario y más, y aún así su corazón descansaba solamente en el Señor y en su cuidado y en su provisión. Pablo había aprendido el secreto, y es el secreto que tú y yo debemos aprender hoy por la Escritura. Pablo había aprendido el secreto, pues escrito está en el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. La comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos Él da a conocer su pacto. Él había aprendido el secreto de poder vivir cualquiera que fuera su situación. Y habla aquí del contento. He sabido contentarme, he aprendido a contentarme, dice la Escritura en el versículo 11. He aprendido a contentarme. Ahora tú dirás, hermano, ¿qué es el contentamiento? El contentamiento cristiano, escúcheme con atención, es esa tranquilidad, es ese sosiego, es esa calma, es esa serenidad interior que se somete voluntariamente a Dios y se deleita en lo que Él dispone, paternal y sabiamente en cada circunstancia. El contentamiento es la disposición del corazón por la cual descansamos, satisfechos en la voluntad de Dios, en los asuntos cotidianos y temporales de esta vida, sin ningún deseo pecaminoso de forzar las cosas de manera caprichosa. Es recibir sumisamente lo que Él nos da. Eso es contentamiento, recibir sumisamente lo que Él nos da. Gozamos con agradecimiento sus misericordias del presente y dejamos el futuro en las manos de la sabiduría infalible de Dios. Hermanos, pensemos seriamente en cada situación de la vida, en las providencias de Dios, que todo lo ordena en nuestras vidas de manera justa, de manera sabia y llena de gracia. Confiemos en las sabias disposiciones de aquel que todo lo gobierna para nuestro bien. Por eso el mismo Pablo escribió, sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan, trabajan, ayudan para bien. Confiemos en las sabias disposiciones de aquel que todo lo gobierna para nuestro bien. El apóstol dice, he aprendido. Tú y yo debemos aprenderlo, hermanos. Por eso es que venimos a la iglesia, venimos a aprender la palabra del Señor. Tú no vienes a escuchar mis chistes, tú no vienes a escuchar mis sueños, tú no vienes a escuchar mis experiencias, tú vienes a escuchar la palabra de Dios, que es lo que bendice tu alma, ayuda a tu alma, fortalece tu alma. No estamos jugando a la iglesia, está la iglesia del Señor.
Y el púlpito debe ser el trono de la palabra de Dios, hermanos. He aprendido. El contentamiento se aprende, no lo olvides. El contentamiento se aprende cuando tú confías en Dios en cada circunstancia de la vida por la que atraviesas. El contentamiento se aprende, ¿sabes? Cuando conocemos al Dios soberano a través de las Escrituras, quien dispone paternal y sabiamente cada circunstancia de nuestras vidas. Cada circunstancia de nuestras vidas está diseñada para que nosotros nos acerquemos a Dios y confiemos más y más en Él. En Dios, dice el Salmo 62:1, en Dios solamente está callada mi alma. Alma mía, en Dios solamente reposa. Los que no conocen a Cristo, y escuchen esto, los que no conocen a Cristo no pueden comprender cómo es posible que el cristiano permanezca confiado en la adversidad y humilde en la prosperidad. Ellos no lo entienden. Para el hombre natural, las cosas de Dios para él son locura, dice la Escritura. No pueden comprender cómo es posible que el cristiano permanezca confiado en la adversidad y humilde en la prosperidad. Pablo sabía lo que era pasar necesidad, él lo sabía muy bien. Él sabía que era el hambre, la sed, el ayuno, el frío, la desnudez, los sufrimientos físicos, la presión psicológica, la persecución. Pero saben, ninguna de estas cosas, ninguna, le privó de su contentamiento en Cristo. Ninguna. Pablo, por la gracia operante del Espíritu Santo en su vida, había aprendido a tener abundancia y a padecer necesidad. Así que bajo estas circunstancias, tanto generales como particulares, aprendió el secreto del contentamiento. Y acomódese bien y escuche. Hermano, hermana, el secreto del contentamiento está en el versículo 13. Versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Señor. Ahí está el secreto del contentamiento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo lo puedo significa ser fuerte, tener fortaleza. Él era la fuente en la adversidad y tenía fortaleza para soportarlo todo. De verdad, aquí nos puede surgir esta pregunta: ¿cuál era la fuente de su fuerza en medio de estas situaciones adversas, tan apremiantes, tan terribles? ¿Por qué él podía resistir con tanto valor, tanta adversidad y tanta necesidad? ¿Por qué? Porque él había aprendido el secreto que tú y yo debemos aprender hoy y no olvidarlo nunca. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo era su todo, era quien le fortalecía. Todo cuanto sea necesario, Pablo el apóstol lo puede hacer al estar en Cristo. Por la presencia del Espíritu de Cristo que mora en él, Pablo era fortalecido. Por la acción del Espíritu mediante la fe, él tenía valor para resistir. En la vital unión e íntima comunión con su Señor y Salvador, él podía estar firme. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, esto no es solamente una frase que decimos a la ligera como para oírnos o sentirnos más espirituales. Es una realidad que no debes creer solamente en el papel, sino que debe ser una realidad y una experiencia en tu propia vida. Cristo era su ayudador. Cristo era su gran fortalecedor. La gracia de Cristo le basta. Bástate mi gracia, le dijo el Señor a Pablo. Bástate mi gracia, porque mi poder se muestra en lo débil que tú eres. Su potencia habita en él. Y eso es algo dado por Dios. Hermanos, pidamos mayor gracia para resistir y seguir firmes en la fe, dependiendo de Cristo siempre. Cristo era el ayudador de Pablo. Cristo era el gran fortalecedor de Pablo. Él es para Pablo y para todo creyente la fuente de sabiduría,
de ánimo, de vigor. Es Cristo que nos fortalece en todas nuestras situaciones, todas nuestras necesidades. Segunda de Corintios 12:10 dice: por lo cual me gozo en las debilidades. Mira, ¿quién diría esto en nuestros días? Hoy que tanto se habla de que tú eres un fuerte, un campeón, un poderoso. Hoy se habla así. Se hace al hombre grande y fuerte. Pero mira lo que él dice: por lo cual me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El poder de Cristo se evidenciaba a través de la vida del apóstol Pablo. En Cristo que me fortalece. Es Cristo quien pone su poder dentro del alma de los hombres. Es Cristo. No hay otra forma, no hay otra persona, no hay otro método, no hay ninguna terapia, no hay nada. Hermanos, este es el evangelio de nuestra salvación. Este es el poder del evangelio. Es Cristo. Es el poder de Cristo en el alma del hombre. Él pone su poder. Él pone su fuerza. Cuando nosotros pensamos que no podemos, cuando nosotros pensamos, ¿qué voy a hacer? Cuando tú y yo pensamos y decimos, estoy tan desesperado, no voy a resistir, no creo que pueda. Cristo, es Cristo quien nos fortalece. No hay nada más. No es que tú digas, es que yo desde chiquito tenía mucho temple. Es que mi carácter ha sido fuerte. No, no eres tú. Tú y yo somos unos necesitados. No lo olvides. Él infunde su fuerza en el creyente para sustentarlo hasta que reciban alguna provisión. Pero mientras tanto, ¿qué? Cristo es quien nos fortalece. Esto es lo que significa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su poder en mi debilidad, su llenura en mi necesidad. Todo lo puedo en Cristo, en la capacidad para no satisfacer los deseos de la carne, para abstenernos de lo malo, para seguir lo bueno. Es Cristo quien nos da la fuerza. Es la fortaleza para tomar la cruz cada día y seguirle. Es la fuerza para amarle y amar al prójimo, aun al que es difícil de soportar. Es la fuerza para vencer la tentación y decir no. Es la fuerza para soportar la aflicción y glorificar a Dios en toda situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque todo proviene de Cristo. La fuente del gozo es Cristo. La fuente de paz es Cristo. La fuente de la fuerza y del poder es Cristo. Por eso el salmista Asaf en el Salmo 73, 25 al 26 dice lo siguiente. Miren esta frase: ¿a quién tengo yo en los cielos? ¿A quién tengo yo en los cielos? Y nosotros como creyentes verdaderos podremos decir: a Cristo que nos fortalece. Él nos da vida. Él nos da firmeza. Él nos da victoria. Él es nuestra porción en medio de los desafíos y las adversidades de esta vida. Confiemos en que veremos la gloria del Señor y su mano providente. Y continúa diciendo Asaf en el versículo 27 al 28: porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Nunca olvidemos, hermanos míos, que Cristo es suficiente. Que Cristo es la fortaleza del creyente. Nuestra fuerza es Cristo. Nuestra fuerza en la debilidad, nuestra fuerza para servir, nuestra fuerza para seguir adelante cuando decimos ya no puedo más, es Cristo. Nuestra fuerza es Él. Venga lo que venga, estemos donde estemos, el Señor bendice a su pueblo con las fuerzas que Él nos da.
Mi carne y mi corazón desfallece, dice el salmista, mas la roca, mas la fuerza de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No olvidemos, hermanos, esta enseñanza. No olvidemos, hermanos, que es el Señor quien obra en nuestras vidas. Que la fuente de nuestro regocijo es Cristo, que nuestro regocijo debe estar centrado en Él, quien es la fuente de nuestras bendiciones. Busquemos siempre la oportunidad de ayudar a otros. Esto agrada al Señor. Y pidamos su ayuda y su fuerza, su poder para hacerlo. Y aprendamos a través del ejemplo del apóstol Pablo a contentarnos en cualquier circunstancia y a depender de Cristo. No de nuestras obras, sino de Cristo y su obra. No de nuestras fuerzas, sino de las fuerzas de Cristo. No de nuestra sabiduría, sino de la sabiduría de Cristo. Hermanos, que Cristo sea el que todo lo llena en todo en nuestras vidas y en esta iglesia. Amén. Oremos, hermanos. Hoy has escuchado el testimonio de aquel que nos puede salvar, que nos puede fortalecer, que nos puede proveer. Él es Cristo Jesús, quien cumplió toda la ley de Dios, todas las exigencias de la ley de Dios, que ni tú ni yo podíamos cumplir, y la cual has quebrantado si no te has arrepentido de tus pecados. Por eso el Señor, quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, quien vino no por los justos, sino por los pecadores y llamarlos al arrepentimiento, hoy te llama a ti a que te arrepientas. Quizás has puesto tu confianza en ti mismo, quizás has puesto tu confianza en tus propias obras, quizás has puesto tu confianza en alguna práctica religiosa, quizás has puesto tu confianza en tu moralidad, en tu buen comportarte. Quiero decirte que nada de esto te puede salvar. La Biblia dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se enorgullezca, para que nadie se gloríe. Dios se hizo hombre y vivió la vida que tú y yo tendríamos que vivir. Dios se hizo hombre y murió la muerte que tú y yo tendríamos que morir. Y Él fue a la cruz, aquella cruz del Gólgota, como sustituto para pagar la deuda impagable que tú y yo tenemos. Por eso yo te quiero invitar, amigo. Quizás has venido algunas veces a esta congregación, quizás hoy vengas por primera vez. Pon tu confianza en Cristo solamente. No hay religión, no hay sacerdote, no hay pastor, no hay obra humana que pueda otorgarte salvación eterna. Solo la salvación de tu alma está en la persona y obra de Cristo. Pon tu fe en Cristo. Pon tu confianza en Él, solamente en Él. Por gracia sois salvos, por medio de la fe en Cristo solamente. Y serán perdonados tus pecados, y el Señor te dará el don de la vida eterna. ¿Cómo rechazar esta salvación tan grande? Hoy tienes la oportunidad. El Señor te muestra misericordia al estar tú aquí escuchando lo que has escuchado. Por eso te llamo a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Clama ahí donde estás porque el Señor te salve. Quizás tú digas: yo soy salvo porque nací en un hogar cristiano. Quizás tú digas: yo soy salvo porque llevo 30 años asistiendo a la iglesia. Quizás tú digas: yo soy salvo porque ayudo a los pobres. No,
Nada de esto te da la salvación, solo tu fe en Cristo. Por eso te llamo a que te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Cristo solamente. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, dice el Señor. Mira a Cristo, míralo a Él y sé salvo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Jovencito, jovencita que estás aquí, hombre, mujer, adulto mayor, anciano, anciana, mira a Cristo y sé salvo. Cree en Él, cree que Él murió en tu lugar, cree que Él pagó la deuda que tú no podías pagar, cree que Él perdona tus pecados y te da el don de la vida eterna por su gracia y su misericordia. Clama al Señor. Pide que te salve. Y tú, hermano de esta congregación, pide al Señor que te ayude a entender cada día que eres un necesitado de su gracia. Que tu regocijo se centre en el Señor, no en las cosas de este mundo. Que el Señor te dé oportunidades para ayudar, para servir y glorificar su nombre. Pide al Señor que te dé contentamiento, que te ayude a aprender contentamiento en cualquier circunstancia. Y mira a Cristo como la fuente de poder y sustento, quien llena nuestras vidas y suple nuestras necesidades. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que sea su poder en nuestra debilidad y su llenura en nuestra necesidad. Padre, glorifícate en este lugar. Glorifícate en cada hermano, en cada hermana, en aquellos invitados, amigos, aquellos que aún no han nacido de nuevo. Glorifícate en sus vidas. Y que el poder de tu palabra, Señor, traiga salvación, un nuevo nacimiento y traiga santificación para esta iglesia, Señor. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando se predica tu palabra, Señor, tu pueblo se limpia. Tu pueblo, Señor, se purifica. Glorifica tu nombre, Señor, y ayúdanos. Somos necesitados de ti. Señor, sea tu poder en nuestra debilidad. Somos débiles en muchas áreas de nuestras vidas, Señor, tú lo sabes. Todas las cosas están abiertas y desnudas delante de ti. Que tu poder, Señor, esté sobre esas áreas débiles y podamos ver tu gracia operante, ayudándonos. Sea tu llenura, Señor, la llenura de tu Espíritu en cada una de nuestras necesidades y podamos estar completos en ti mientras viene la respuesta, mientras viene lo que necesitamos, mientras vienen los recursos. Señor, seas tú sosteniéndonos y ayudándonos a perseverar. Padre, todo esto te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. La gracia del Señor sea con todos ustedes, hermanos. Ha sido un privilegio compartir la palabra de Dios con esta amada iglesia, pastor. Dios le bendiga.